segundo elemento, que es lo estético. ¿Sí queda claro? Eso es lo importante, muchachos. Eso es lo valioso, que me haga reflexionar profundamente y que me provoque o produzca un goce estético, un placer a mis sentidos, a mi intelecto o a mi espíritu. ¿Vamos bien? Entonces, dice aquí, el tema ya particular sería, de esta semana sería la influencia de los cambios sociales del siglo XIX en la literatura. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué hablar específicamente del siglo XIX y no del siglo XX o del XXI, que es en el que estamos actualmente, o del XVIII, XVII, XVI o antes, ¿no? ¿Por qué específicamente hablar del siglo XIX? Bueno, porque en el siglo XIX surgió algo muy interesante. En la primera mitad del siglo XIX surgió, bueno, de hecho surgió en el siglo XVIII, pero se dio sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, surgió bueno, y se desarrolló la corriente, el arte romántico, el romanticismo, ¿verdad? La literatura romántica. El romanticismo es una corriente del arte y de la literatura que se caracterizó por ser, sobre todo, por ser idealista o por buscar hablar de un mundo ideal, ¿ok? Y en el mismo siglo, el siglo XIX, pero ya en la segunda mitad del siglo, surge una nueva corriente artística literaria que se conoce como el realismo, que busca principalmente retratar, fotografiar, reflejar, proyectar el mundo real tal cual es. Entonces, esa es la importancia del siglo XIX, que llega un momento en el que conviven incluso el romanticismo y el realismo, una literatura más idealista con una literatura más realista. Por eso el siglo XIX es tan interesante en el arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar respetando pues el orden en el tiempo cronológico, vamos a comenzar con el romanticismo. El romanticismo, les digo, surge en el siglo XVIII, pero continúa durante toda la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Y el romanticismo surge por una necesidad en los artistas. Sabemos que los artistas pues son, los filósofos también son de los miembros de la sociedad o de elementos de la sociedad más sensibles, ¿verdad? A lo que acontece en el mundo. Entonces los artistas, los filósofos, veían cómo en esos siglos, sobre todo pues, en el siglo XIX ya, la gente en Europa, en Norteamérica, ¿verdad? La gente es explotada por otras personas, ¿no? Es decir, como el burgués, es decir, la persona que posee el medio de producción, que tiene el capital, que tiene el dinero, ¿verdad? Explota al necesitado, a la persona que no tiene esos medios, ¿verdad? Lo explota durante horas y horas y horas en el trabajo, en la fábrica, produciendo, ¿verdad? Mucha producción y le paga pues una miseria, le paga muy poco. Entonces el artista ve todo esto, ¿no? Ve esta situación de pobreza, de hambre, de necesidad, de frío. Sabemos que Norteamérica, sabemos que Europa, pues están en una parte del mundo muy fría, ¿no? En unas latitudes muy frías, ¿verdad? Entonces, pues el artista ve todo esto, ve que el ser humano está sufriendo. La revolución industrial, por ejemplo, ve que cada vez las ciudades crecen, ¿verdad? Empieza a surgir este fenómeno de urbanización, ¿verdad? La gente, cada vez es más la gente del campo que se muda a la ciudad, entonces las ciudades están creciendo, pero no crecen de una manera ideal, no crecen de una manera correcta, sana, digámoslo así. Están creciendo de una manera desordenada, hay hacinamiento, la gente vive muy pegada una con la otra, no hay salubridad, viven en condiciones insalubres, no sucias, hay enfermedades, hay hambre, les digo, hay frío, hay pobreza, hay explotación. El hombre trabaja arduamente durante muchas horas y eso lo que hace, en trabajos monótonos, pesados, ¿verdad? Eso lo que hace es que no solamente agota o cansa o destruye el cuerpo del individuo, sino que también agota o destruye el espíritu del individuo. Entonces, esta realidad europea y americana no agrada al artista, obviamente no agrada al ciudadano, ¿verdad? Más que al burgués, por decirlo de alguna manera, pero entre ellos al artista no le agrada. Por eso empieza a idear otro mundo, otra realidad.
y es como surge, son las bases del romanticismo, ¿no? Esa idealización. El artista romántico empieza a buscar una forma de evasión, de fuga de esta sociedad, de esta realidad que le ha tocado vivir. Entonces empieza a imaginar otras realidades posibles. Cómo vive, por ejemplo, la gente de Medio Oriente, de Egipto, de Arabia Saudita, lugares que son tan cálidos casi todo el año, ¿verdad? Lugares donde no se sufre ese frío terrible que cala hasta lo más hondo de los huesos, ¿verdad? Como el de europeo o el norteamericano. Entonces empiezan a idear, empiezan a pensarse cómo será la vida en aquellos lugares, una vida idílica, por ejemplo, ¿no? Piensan en las costas para ellos exóticas, ¿no? Del continente americano, lo que sería México, Colombia, Brasil, ¿verdad? Empiezan a imaginarse esas playas exuberantes o de vegetación exuberante, palmeras, mar, agua cálida, climas tropicales, sol casi todo el año, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a imaginarse, a viajar en su mente, en su espíritu, a lugares lejanos. A eso le conoce como el exotismo, lugares exóticos, lejanos a su realidad, ¿verdad? Que no les gusta, que no les agrada, que no les convence. Entonces, en la literatura romántica, pues, recurre mucho a la evasión, al exotismo, ¿verdad? El artista, el escritor romántico, muchachos, empieza a imaginar, por ejemplo, amores imposibles, amores, idílicos, amores poderosos, no sé cómo decirlo, amores idealizados, ¿verdad? El amor, cómo será la mujer ideal para él, cómo será el hombre ideal para ella, ¿verdad? Entonces, eso también es romanticismo y es lo que ha llegado en parte a nosotros, ¿no? Hoy en día nosotros pensamos que el romantismo pues es justamente eso, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el enamoramiento, con el amar, todo esto, ¿no? Entonces, eso también es muy romántico, pero el romanticismo también tiene que ver con toda la idealización de las cosas. La libertad, por ejemplo, el tema de la libertad es muy romántico, ¿por qué? Porque el artista del siglo XIX comienza, y del siglo XVIII comienza a dudar cada vez más de su libertad como individuo. Entonces desean ellos fervientemente una vida donde realmente haya una libertad, ¿verdad? Ellos defienden esa libertad ideal, luchan por esa libertad ideal. ¿Ok? Otros temas, bueno, en siglo XIX, siglo XVIII están muy de moda las ciencias, ¿verdad? Entonces la ciencia, de alguna manera, decía al principio de esta clase, nos condiciona nuestra realidad. Ya desde entonces la ciencia se popularizó tanto que se hizo muy importante para la sociedad, tanto así que definía lo que era la realidad. Entonces, si la ciencia, todo aquello que la ciencia no podía comprobar, pues se convertía en algo ideal. Por ejemplo, muchachos, la idea, ¿verdad? El concepto de Dios, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las cuestiones espirituales, divinas, pues son temas que se popularizan en el romanticismo, ¿verdad? El cristianismo, por ejemplo, es un tema que se revalora en el romanticismo. La historia, el pasado, por ejemplo, el pasado remoto, el pasado medieval, por ejemplo, es un tema muy romántico. ¿Por qué? Porque dice la gente, ¿no? Nos dicen, todo tiempo pasado es mejor que el presente, ¿no? Es decir, las personas suelen idealizar su pasado, ¿cierto? Nos pasa a nosotros nos acordamos de nuestra infancia o nuestro pasado y decimos, ah, qué felices éramos. Igual y seguimos siendo felices, pero no nos damos cuenta, ¿no? Entonces idealizamos nuestro pasado, ¿no? Decimos, ah, me gustaría regresar al tiempo porque era más feliz antes. Entonces estamos idealizando justamente. Por lo tanto, estos temas históricos, principalmente medievales, se convierten en un tema importante para el romanticismo, para el escritor, el artista romántico. ¿Ok? La naturaleza también, es decir, el poeta, el escritor, el artista en la ciudad, en la urbe, en las grandes urbes, pues ya está perdiéndose de todos aquellos elementos de la naturaleza que quizás ahora anhela, añora, ¿verdad? Tener las aves, los bosques, los lagos, etcétera, etcétera, porque en la ciudad pues ve hacinamiento, ve
carros tirados por caballos en ese entonces, no había motorizados, pero había tráfico, digámoslo así, había un gentío, hacinamiento, les digo, había fábricas, había contaminación, entonces añora, idealiza la naturaleza también. Pero también algo interesante es que concibe una naturaleza también misteriosa. La naturaleza esconde misterios, ¿verdad? Que luego la ciencia no puede comprobar. Y se relaciona, por ejemplo, muy estrechamente con seres que tampoco la ciencia puede comprobar, como seres fantásticos como fantasmas, ánimas en pena, duendes, por ejemplo. Entonces, todos esos temas, muchachos, también son muy románticos, ¿ok? Y bueno, eso a grandes rasgos es el romanticismo. Y para terminar el video, este video, el realismo surge en la segunda mitad del siglo XIX y surge en contraposición de los excesos, digámoslo así, del romanticismo. Surgen nuevos artistas que empiezan a renegar o estar en contra de esta idealización de la vida, ¿verdad? Y dicen, no, es que la vida es tal cual es, esta es la vida, esto es lo que nos tocó vivir, y la literatura y el arte tienen que hablar acerca de esto que nos tocó vivir, no estar imaginando, no estar evadiéndonos de esto. La responsabilidad del artista es hablar de denunciar lo que le ha tocado vivir, ¿no? Las injusticias sociales, la pobreza, la explotación. De eso se tiene que tratar el arte y la literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el realismo que busca fotografiar, retratar tal cual es la realidad, el habla, los comportamientos, etcétera, de las personas en ciertos ámbitos, en ciertos ambientes, ¿verdad? Es el realismo. Entonces, por un lado tenemos una literatura más idealista, por otro lado tenemos una literatura más realista, ¿sí? Entonces, muchachos, lo uno y lo otro es interesante. Es tan interesante porque tanto el romanticismo como el realismo nos invitan a hacer una reflexión profunda de las cosas, de la vida. Lo que yo quisiera, cómo sería la vida ideal para mí, me hace reflexionar acerca de eso profundamente. ¿Qué falta para llegar a ello? Y el realismo me hace reflexionar profundamente en cuanto a qué tengo, qué estoy viviendo, ¿verdad? Y qué podemos hacer también para mejorar esto que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, muchachos, esa es la importancia de la literatura. Y lo más importante y cuando termine el video, tanto el romanticismo como el realismo nunca se van a olvidar de la parte estética, que es esencial en la literatura y en el arte, ¿no? Lo estético. Sea idealista, sea realista, son estéticas. Ambas artes, ¿no? Son estéticas. ¿Ok? Y bueno, ya no me tendré que alargar mucho más en este video si hablara del siguiente tema, que es el papel de la mujer, por ejemplo, el siglo XIX, y que lo vemos en la novela de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Es un tema muy interesante que les encargo yo a ustedes de tarea que lo lean ese capítulo y contesten el ejercicio, ¿no? Que viene ahí al final del capítulo acerca de un análisis de cómo es la mujer hoy en día, ¿no? Y qué tan parecido pudo haber sido ese personaje de Madame Bovary con respecto a la mujer de hoy en día, ¿no? Y qué tanto se salía de los cánones, digamos, de la mujer del siglo XIX, ese personaje, y por lo cual, pues le trajo problemas a Gustave Flaubert por esta novela, ¿no? Trajo problemas sociales, ¿no? Porque él presentó una mujer muy distinta a la mujer del siglo XIX. Ok, bueno, eso se lo dejo ya de tarea, y con esto pues termino mi video de recapitulación de lo que estudiamos en esta semana. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego.